Bueno, mientras esperamos a que se vayan sumando más estudiantes, y Cristian te va a contar un poco de la carrera, Elian. ¿Qué tal, Diana? Un gusto. ¿Qué tal? Igualmente. Bueno, la carrera de Turismo y Hotelería se ha abierto este año, o sea que tenemos poquitos alumnos porque es el primer año solamente el que tenemos por ahora. Qué bueno, pero qué bueno empezar. Pobre a los chicos les tocó el primer año con todo el tema de la pandemia, así que hemos tenido un poco acotadas las posibilidades de salir, de viajar, de movernos un poco por ahí por la provincia. Claro. Pero bueno, la idea que tuvo Janet de invitarte a vos y también a algunas otras personas nos permite que ellos tomen contacto con distintos referentes vinculados al turismo provincial. Claro. Así que estamos muy contentos de poder contarte a vos entre esos referentes. Me gustó mucho la invitación realmente, porque aunque soy arquitecta, hace bastantes años que me dedico a la arquitectura de la producción, y de eso me ha llevado después a la arquitectura del turismo y a estudiar después bastantes cosas que están más relacionadas con el desarrollo territorial de las áreas rurales. Estuve muchos años, estoy todavía trabajando con vitivinicultura, pero ahora me empezaba a interesar mucho por fruticultura y horticultura también, para tratar de apoyar un turismo hacia esas áreas de la producción que son absolutamente referentes para Mendoza e importantísimas para todos. Y lo bueno de este tiempo de pandemia, entre lo poco bueno que podemos pensar, está justamente que los mendocinos han tenido que enfocarse en nuestro territorio, ¿no? Se han empezado a interesar mucho, es notable como la gente está en este momento descubriendo Mendoza. En todo sentido, descubriendo el patrimonio natural, la cordillera, el desierto, las áreas productivas, los oasis se sorprenden. Había gente que nunca había visto los canales de Junín, de Rivadavia, de San Martín, los canales de riego, ¿podés creer? Es increíble realmente, pero bueno, la ignorancia que se tiene en general de la tierra donde uno vive es grande, y eso trae problemas porque ese vacío mental que tienen los habitantes incide después en que no haya iniciativas tampoco para o defender lo que estamos haciendo en términos productivos y todo eso, o de creer en lo que uno está trabajando, ¿no? Como habitante de Mendoza, creer lo que es Mendoza, creer lo que hace Mendoza, lo que ha hecho en el pasado, y esa tendencia de trabajar siempre para poner en marcha su territorio, ¿no? Que requiere de tanto esfuerzo. Así que bueno, la pandemia ha tenido ese valor bueno. Así que bueno, cuando quieran. No sé. Sí, vamos a iniciar. Igual vamos a grabarlo para subirlo al canal de YouTube interno, para que los alumnos y los profesores lo puedan ver. Bueno. A ver, bien, acá ya le han avisado a todos los alumnos que ya estamos iniciando. Bien. Bueno, Janet, no sé si queréis vos o hacer la presentación formal, o la hago yo, una breve presentación, y después dejamos que también Eliana se presente ella. Bueno, Cristian, la inicio yo. No. Me parece Janet. Se congeló Janet. Ahí está. Uy, se fue. Se fue Janet. Se fue Janet, bueno, ahora va. Ahí vuelve. Hola, ahora sí. Ahora sí. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Me presento, soy Janet Sosa, y estoy a cargo de los espacios Práctica Profesionalizante 1 y Recursos Turísticos Argentina, entre otros espacios. Tiene el IES de 9024 La Valle. Bueno, este año ha sido muy atípico y nos ha tocado reinventarnos, ¿sí? Y buscar nuevas maneras de enseñar a nuestros estudiantes. Dentro de esto surgen estas vinculaciones para poder de alguna manera
Y después surgió esta vinculación con Eliana Bórmida, que muy amablemente aceptó. Así que gracias, Eliana, por aceptar esta propuesta. Bueno, primeramente vamos a iniciar presentando a Eliana muy brevemente, después damos paso a que ella se presente, va a hacer una disertación, y mientras tanto ella hace esa disertación, vamos a dejar, después al final las va a responder Eliana. ¿Sí? Y después, bueno, le daremos un cierre. Entonces, por el chat, cualquier pregunta, o si no, simplemente después al final también. Claro, al final las podemos hacer. Y charlar un poquito. Un poquito más. Bien, Eliana Bórmida es arquitecta egresada de la Universidad de Mendoza de 1972 y durante su carrera ha desarrollado paralelamente la práctica profesional, la docencia universitaria y la investigación, participando activamente hasta hoy en proyectos y encuentros y publicaciones sobre temas relacionados con la arquitectura. A ver, se corta un poco. ¿Los demás también ¿Hola? están un poquito cortadas? Sí. Sí, se cortó. Sí. Hola, hola. Sí, ahora te escuchamos, Janet. Ahí fue. Sí. Bueno, sin más rodeo, le damos el paso a Eliana, ¿sí? Para que empiece, porque ya estamos como que sobre la hora. Así que bueno, Eliana, bienvenida y muchas gracias nuevamente. Bueno. Yo no soy muy experta en Meet, generalmente la plataforma que yo uso es Zoom, así que bueno, voy a intentar ahora compartir pantalla, vamos a ver cómo viene la cosa, compartir pantalla, transmisión de pantalla, Es abajo donde dice presentar ahora. Sí, comenzar transmisión, ahí va a empezar, y aquí me monto. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, el tema que voy a desarrollar son las 10:15 de la mañana y calculo que en 45 minutos voy a terminar. Es una pregunta que me hizo Janet y es la siguiente. Si para el turismo es importante la arquitectura, y la respuesta con la que empiezo es definitivamente sí, es muy importante, aunque en general no se piense en eso. La arquitectura, cuando uno dice esa palabra, inmediatamente se imagina un edificio. La arquitectura básicamente consiste en crear y construir edificios. Edificios que, algunos de ellos, voy a mostrar unos poquitos que son patrimonio de la humanidad, como la Basílica de San Pedro en Roma. Es un edificio realmente construido entre los siglos XV y XVII, y es una de las características principales de la arquitectura religiosa católica del mundo. Pero la arquitectura no es solamente un edificio, sino también puede ser un conjunto de edificios que se encuentre formando una ciudad, como en los canales de Venecia, donde un edificio pegado a otro terminan formando un conjunto arquitectónico de características singulares, porque forman como una unidad, aunque en realidad hayan sido hechos por distintos autores en distintos momentos quizás. Y hay otro tema importante de la arquitectura, que es que, a diferencia de cualquier otro artefacto, que un artefacto como un vaso, una caja, se pueden poner en cualquier lugar, la arquitectura en realidad, por lo menos hasta hoy, es un gran artefacto que se implanta en un sitio y por lo tanto establece unas relaciones muy particulares con ese sitio al cual se le llama el contexto, que puede ser un contexto natural, como en este caso de esta imagen tan importante que estamos viendo de el conjunto arquitectónico de Machu Picchu en montaña, en los Andes peruanos. Pero también cuando hablamos de arquitectura tenemos que pensar no solamente un edificio, un artefacto enorme visto desde afuera,
sino también en su interioridad, porque existe una parte de la arquitectura que es la envolvente, la cáscara, lo que se ve, el objeto, y existe otra parte muy importante que es la que está adentro, que es lo que llamamos la arquitectura interior, y que generalmente lo que más nota la gente, lo que más tiene experiencias la gente, es de la arquitectura interior, tiene más conciencia de la arquitectura interior como experiencia que de la arquitectura exterior, es decir, entendiéndola como un gran objeto. La arquitectura no es una creación reciente de la humanidad, ha acompañado a la humanidad desde todo el tiempo porque su principal objetivo es utilitario, es acomodar espacio para que la gente desarrolle la vida. En este collage, la caverna fue una de las primeras manifestaciones de un espacio arquitectónico que no era construido por el hombre, pero que era habitado por el hombre. En cambio, a la derecha vemos algo que se parece a una caverna, pero sí está construido por el hombre con hielo, es un iglú en tierras del mundo que son heladas, domina el material hielo, y por eso los habitantes de esos sitios, en el Ártico, cerca del polo, han desarrollado una arquitectura tradicional, vernácula, que se basa en bloques de hielo que van armando estas cúpulas muy calentitas por adentro, donde ellos habitan. O sea que la arquitectura en realidad se va haciendo con los materiales del lugar según sean las características climáticas y geográficas de cada sitio. En la imagen de abajo a la izquierda estamos viendo sitios inundables del planeta, humedales o lugares donde las riberas de los ríos crecen y donde la gente se ha acostumbrado a construir sobre patitas que se llaman pilotes y que se llaman técnicamente los palafitos. En cambio, en arquitecturas de desierto, donde no hay materiales, donde no hay madera, donde lo único que hay es tierra, pues con tierra se ha construido. Mendoza es un lugar donde la arquitectura tradicional ha sido tierra, han sido ramas, ha sido adobe, ha sido tapia. En la Valle tienen una tradición muy importante de este tipo de tecnologías de construcción. En Estados Unidos también, aunque hay arquitectura de tierra en todos los desiertos y en las zonas áridas del mundo, este es un maravilloso pueblo en el desierto de Colorado, en Estados Unidos, se llama el pueblo de Mesa Verde y pertenece a la cultura Anasazi. Pero después de esta arquitectura vernácula, es decir, una arquitectura sin arquitectos, existe otra arquitectura, que es una arquitectura más profesional, que tiene un conocimiento mucho más profundo de las técnicas de construcción y de lo que es el diseño, el manejo de la geometría. Con estas herramientas se pueden crear arquitecturas muy notables que en general terminan siendo hoy patrimonios de la humanidad designados por UNESCO. Por ejemplo, arriba a la izquierda tenemos el Panteón de Roma, que fue un mausoleo hecho por Agripa, un emperador romano del siglo II después de Cristo, que es una gigantesca cúpula, como ustedes pueden ver allí, de planta circular, y que en el centro de arriba de la cúpula tiene una entrada de luz que se refleja en este momento en esa imagen en la pared. Miren el tamaño de las personas y el tamaño de ese espacio arquitectónico. Es una proeza que siempre se ha encontrado, y ahí ellos crearon un tipo de cubierta, cómo materializar el techo de una estructura de tamaña dimensión. Entonces utilizaron esos cuadrados que son casetones y que se han seguido usando a lo largo del tiempo con otros materiales. A la derecha arriba se ve en cambio otro gran ejemplo de arquitectura del mundo, esto ya es del siglo XIII, es una catedral gótica, se puede ver que el espacio es muy verticalizado y que está construido de otra manera, con bóvedas nervuradas, y a los costados las naves laterales tienen arcos de medio punto, en el fondo hay una cabecera redonda donde se encuentra el altar. En fin, las catedrales góticas solían tener una intención de generar en el fiel
un sentimiento de elevación hacia el cielo, un sentimiento místico de comunicación con esa otra dimensión. Y había en los ventanales, en general, vitrales con colores, había aromas a incienso, había música. Entonces, toda la atmósfera que se creaba en estos espacios arquitectónicos era verdaderamente de gran espiritualidad. En el siglo XIX, en cambio, otra gran obra de arquitectura que puede representar los valores de esa época, en Roma otra vez, está el monumento a Vittorio Emanuele, o sea, el monumento victoriano, que está en el centro histórico de Roma. Es un lugar visible en el corazón de la ciudad y que está hablando de cuando se constituyó la República de Italia en la segunda mitad del siglo XIX. Es un edificio de un estilo histórico que combina en realidad lo antiguo griego con lo romano y le da una verdadera espectacularidad. Pero todos son arquitecturas de diferentes estilos que se van adecuando a los ideales de cada época y que van cambiando. Por ejemplo, en la última, de abajo a la derecha, estamos viendo el famosísimo Museo Guggenheim en Bilbao, en España, que es como un plegado de cintas metálicas, de un metal que se llama titanio, muy extraño, muy novedoso, que permite crear justamente estas formas ondulantes tan novedosas. Pero ahora vayamos a la Argentina. ¿Y cuál es nuestro patrimonio? ¿Qué podemos decir de la arquitectura en la Argentina? Está muy relacionada con las regiones geográficas y con la historia, porque cada región, como hemos visto recién, da posibilidades de algún tipo de construcción, ya sea por los materiales que tiene o por cómo se tiene que adaptar al clima, y por el otro lado, cada región tiene su propio desarrollo histórico. Acá vemos en un mapa muy esquemático las regiones de la Argentina que nos podrían estar dando indicios de cómo va a ser la arquitectura o cómo ha sido. Vemos la zona del noroeste, que está marcada en rojo, con las provincias de Jujuy, Salta, en fin, ya las ven ustedes. En verde, las regiones chaqueñas, las regiones de las selvas y de las sabanas subtropicales. Después, en amarillo, la región del litoral y la región pampeana. En el centro, las sierras de Córdoba y de San Luis. Cuyo lo ven en azul y la Patagonia en naranja. ¿Y qué tipo de arquitecturas se encuentran en estas regiones diversas, en clima, en suelo, en altura? A lo largo de la historia, en el noroeste argentino, se han basado siempre los pueblos aborígenes, los pueblos originarios, en trabajar con los materiales del lugar. Entonces los materiales han sido piedra y también la madera de cactus. Este es el pucará de Tilcara, en la quebrada de Humahuaca, en Jujuy. Aquí podemos hablar realmente de una arquitectura sustentable. Es una arquitectura que está hecha para llevarse bien con el clima del lugar, insertarse en la topografía, insertarse también con los materiales y tener un buen mantenimiento y permitir que los recintos interiores que se crean sean adecuados para ese clima que es muy caluroso en ciertas épocas del año y horas del día, y en otros, en cambio, es sumamente frío. En la época colonial del noroeste también encontramos otro tipo de arquitectura que se sigue manteniendo, igual que la de piedra que vimos anteriormente. Son tipologías que han resultado tan sustentables que hasta el día de hoy, después de pasados muchos siglos, se siguen usando. En el caso de esta capilla colonial, también en la quebrada de Humahuaca, en Purmamarca, exactamente, se ha trabajado con adobe. Es un adobe revocado con barro y pintado a la cal, y con techos de cabriadas bastante pequeñas, porque la madera no es tan abundante, aunque en las yungas, que están bastante cerca de la quebrada, bajando hacia el este, se produce un cambio abrupto de clima, y se llega a una región mucho más selvática. Entonces la madera se podía llevar hacia la parte de la quebrada y hacer algunos techos como el que estamos viendo en pendiente. Uno de
de los momentos de nuestro patrimonio argentino importante son las capillas o la arquitectura religiosa en general de la época colonial. En este caso, estamos hablando de la arquitectura de las estancias jesuíticas de Córdoba. En este plano tan interesante se ve un centro donde dice Córdoba, la ciudad, y los caminos, las rutas que nos llevan a las estancias principales, porque hubo otras más chiquitas, pero aquí se ven algunas de las principales. Las estancias jesuíticas tenían un rol muy importante para la arquitectura de los jesuitas. Los jesuitas vinieron a la Argentina a fines del siglo XVI, la orden se creó, es una orden de la Contrarreforma, y vinieron y en el siglo XVII ya estaban construyendo en distintos lugares de la Argentina de entonces, que en realidad era una colonia española, estaban construyendo universidades como la Universidad de Córdoba, importantísima, y para sustentar universidades, colegios y otros emprendimientos, habían desarrollado estancias agrícolas ganaderas, con cuyo producto, con cuya rentabilidad, hacían obras muy importantes para la educación y para la evangelización. Entonces, estas estancias jesuíticas tenían un casco que era el convento, con una capilla, pero también tenían escuelas y tenían huertos y una cantidad de funciones en estos complejos arquitectónicos que hacían a la vida de los jesuitas, que no era una vida de reclusión, sino por el contrario, una vida de mucho trabajo y de compartir para la educación de la comunidad. Y vamos a ver dos estancias, no les vamos a ver en profundidad porque tengo bastante para mostrar. Esta es una de las más interesantes, de las más llamativas, la estancia de Santa Catalina. Ahí se puede ver la capilla con sus dos torres, es una arquitectura que tiene una mezcla entre lo español, el barroco español, y también algo de la esbeltez de la arquitectura religiosa de Alemania, del sur de Alemania, que era católico. Entonces, cuando uno analiza esta arquitectura desde el punto de vista de los estilos, habría mucho más para decir, pero yo solamente los introduzco. Como en las sierras de Córdoba llueve bastante, los techos son en pendiente, con tejas, porque en la época colonial, en los lugares donde había más desarrollo, más dinero, más posibilidades, se hizo una arquitectura importante y se hacían las tejas con arcilla, dándoles la forma curva en la pierna, por eso se llamaban las tejas perneras. En este complejo, que está formado por la capilla a la cual se han adosado otros espacios, vemos patios interiores. El más interesante es ese patio con arquerías blancas que está mostrando el lugar del convento. El interior de la arquitectura eclesiástica también es muy importante, porque allá adentro se ve la cúpula, se ven los arcos de medio punto, y se ve algo fundamental, que es el equipamiento religioso, que está dado por el amoblamiento, y por, en este caso, los altares y por la imaginería. Eso, en patrimonio, se llama el patrimonio mueble. Es el patrimonio que está formado por lo que está adentro de los edificios. Los edificios son el patrimonio inmueble y lo de adentro es el patrimonio mueble, que es de enorme valor, como ustedes pueden ver, aquel altar barroco con las columnas salomónicas, esas columnas retorcidas, todas cubiertas con dorados, que se ve al fondo y que albergan las hornacinas o los nichos con imágenes. En fin, es de una enorme riqueza, además de los muros pintados. El otro gran ejemplo, el otro gran referente de la arquitectura colonial religiosa en nuestro país son las misiones, pero sobre todo, ya que las misiones jesuíticas de la parte de la selva, o sea, en el noreste. En la época colonial no existían los límites fronterizos entre países que existen hoy entre Brasil, Argentina y Paraguay. En realidad era otra la conformación política, y los jesuitas habían tenido la ocupación de ese territorio fronterizo con la corona portuguesa, y ellos habían desarrollado allí
unos emprendimientos de evangelización que se llamaron misiones y que hoy están repartidas en la frontera de esos 3 países, como se ve en el pequeño mapa de arriba a la derecha. Pero las plantas de estas misiones jesuíticas en tierras de guaraníes, por eso se llaman las misiones guaraníticas, tenían una forma muy particular, porque albergaban las casas de los aborígenes, o sea, de los pueblos originarios, en medio, alrededor de una gran plaza, y un camino principal con una gran perspectiva conducía al fondo hacia la fachada del templo. Ese templo presidía todas las ceremonias, porque en los procesos de evangelización no era fácil hacer que toda esa gran cantidad de personas entraran en las iglesias, a veces por el mismo temor al espacio cerrado, que ellos no conocían hasta ese momento de esa envergadura. Por lo tanto, había una gran plaza, estaba la iglesia, después había el convento, había una parte para escuela, había un huerto, un cementerio, había también una casa para proteger las viudas que, habían quedado solas, y en la comunidad religiosa, la misión se hacía cargo de su cuidado y vivían en esa casita lejos que está cerca del templo a la derecha. Y también cuando venían huéspedes, cuando venía alguien, algún emisario de la corona o alguien extraño a la misión, no se lo dejaba entrar, sino que tenían un lugar de hospedaje fuera del complejo. Todos esos pequeños pabellones que ustedes ven eran las casas, porque los guaraníes en esa época no conocían la idea de familia como la tenemos nosotros hoy, papá, mamá, hijos, sino que ellos tenían un concepto más grupal de lo que era la unidad social. Y vivían en esta combinación, digamos, de padres, madres, hijos, en unas construcciones que ya voy a mostrar enseguida, que eran diferentes. Y para enseñarles a vivir en familia cristiana, construían estos pabellones que tenían adentro separadas habitaciones. Y en cada habitación vivía una familia de padre, madre e hijos. Y toda la vida en la misión estaba muy conducida hacia la comunicación, hacia la transmisión de valores cristianos, que ellos tenían otros tipos de creencias, por supuesto, en ese momento, hacia la evangelización y hacia formas de vida más europeas. Estábamos en la época colonial. Y entre todas estas actividades, una de las más importantes que se mantiene hasta hoy y que se hacen en las misiones de Bolivia, unas maravillosas reuniones de conciertos en la Chiquitania, la música. La música era una actividad, así como el trabajo agrícola, muy importante. Vamos a ver entre las ruinas que quedan del templo la famosa fachada de San Ignacio Miní, que está hecha en piedra roja del lugar, y adentro los techos se han destruido, pero se puede ver la dimensión de ese espacio. Aquí justamente se ve a la izquierda las casas que los jesuitas construyen en las misiones para separar las familias, y a la derecha, en cambio, las grandes ocas guaraníticas donde vivían los grupos parentales que ellos estaban en este momento tratando de evangelizar y de cambiar las costumbres. Fíjense también que son 2 tipos de arquitectura diferentes. El de la derecha es arquitectura más telúrica, más nativa, más autóctona, con los materiales de la selva. O sea, hay ramas, hay hojas de palmera, perdón. En cambio, a la izquierda hay construcción en piedra, que era muy, muy, muy costosa hacerla, pero valía la pena. Por Dios, perdón, ¿qué me pasó? Hay una sequedad en el aire en Mendoza terrible. Aquí hemos dado un salto
hemos pasado a fines del siglo XIX a la Patagonia. El territorio argentino ya se había constituido como una nación independiente, estaba en plena organización nacional. Estamos viendo una estancia ovejera. Las estancias ovejeras en la Patagonia, donde son estepas, donde no hay realmente materiales naturales, esa arquitectura se tuvo que hacer fundamentalmente con madera o con chapa que se traían los barcos y con techos inclinados para poder soportar las grandes nevadas. En esa misma época, en Buenos Aires, estaba manifestándose este proceso de organización nacional con la creación de grandes instituciones muy poderosas y con la construcción de las sedes de esas instituciones. Este fue el Palacio de Correos de Buenos Aires. Fíjense la magnitud, la envergadura de este edificio. En el zócalo, ese gris que se ve en la parte de abajo de las paredes, esa es la altura de las personas. Imagínense lo que puede ser este edificio, que es un edificio clásico, simétrico, ordenado, con sus pares de columnas, con sus ventanas verticales, todo muy, muy ordenado en base a una geometría, construido al estilo de Francia, al estilo del clasicismo francés. Este edificio fue refuncionalizado hace unos años y es hoy el CCK, el Centro Cultural Kirchner. Gracias a Dios, este edificio ha sido muy bien restaurado y está cumpliendo nuevas funciones, ya que el correo hoy no tiene la importancia, la envergadura que tenía entonces. El tema de la pandemia ha sido algo que ha despertado nuevamente la creatividad de los desarrolladores y de los arquitectos, y se está pensando en cómo se debe vivir en estos nuevos tiempos. La inclusión del verde y los espacios públicos. Los dejo un minutito. Eliana, sí, tomó un poquito de agua. ¿Sí? Sí, voy a buscar agua. Miren la imagen. Bueno, aquí estoy de vuelta, también con un caramelo de miel. Fíjense cómo se está incorporando el verde. Nosotros vivimos en una ciudad privilegiada que tiene verde por doquier, por doquier. Hay otros lugares del mundo que han construido, en cambio, ciudades tan compactas, donde los edificios casi no tienen separación, son patios de aire y luz, que ahora se están ingeniando para ver cómo hacen para poner la naturaleza otra vez en contacto con la vida humana. La naturaleza es tan saludable y uno se olvida por ahí, sobre todo en estas ciudades grandes. Otra cosa que ha sido muy importante, como los pensamientos de la nueva arquitectura, son los espacios públicos, las plazas, las calles, los jardines, los parques, donde la comunidad se puede unir en unas costumbres nuevamente mucho más saludables que estar todos encerrados, que es algo que había estado ya haciendo un abuso. Así que bueno, este es un panorama rapidísimo de la arquitectura, de los pasos que ha ido dando una arquitectura de la Argentina.
Esta imagen sorprende, ¿no? Después de ver lo anterior. Pero la puse a propósito porque es muy lavallina. Es una obra de Fidel Roy Matons, un gran artista que representó en sus obras las costumbres de las lagunas de Guanacache, de los laguneros. Aquí se ve estas mujeres, que eran descendientes de huarpes, están haciendo sus artesanías, su cestería, utilizando los materiales del lugar, la caña, la tora, los juncos. Y aquí aparece una obra que es monumento histórico nacional, la Capilla de la Virgen del Rosario en Las Lagunas. Es una obra de la arquitectura religiosa del desierto, porque si bien en aquella época había lagunas, las lagunas eran humedales en medio de tierras desérticas, o sea, eran un episodio geográfico, porque ahí confluían varios ríos. Entonces era como un sistema lacustre que abundó en toda la zona andina. Algunos de ellos ya se han transformado en salares. Si uno mira el mapa de América del Sur va a ver muchos grandes lagos todavía, como el Titicaca entre Perú y Bolivia, pero muchos de los otros lagos ya han sido transformados, han evolucionado como salares. Bueno, este paso entre los lagos, los humedales y los salares es muy característico de nuestro territorio, es sumamente interesante. Entonces, también tienen su categorización de valor a través de la designación de sitios Ramsar. Las lagunas son sitios Ramsar, porque tienen, aparte ecológicamente, esa relación con las migraciones de aves. En fin, es algo sumamente importante para los territorios tener esos patrimonios naturales y culturales, como es esta iglesia de la Virgen del Rosario. Si vamos al siglo XIX, fines del siglo XIX, cuando el país se estaba organizando, esa época se llama, la de la organización nacional, coincide con la era del progreso, donde se pensaba que iba a haber siempre una ilimitada desarrollo en pos de cada vez tener más y más y más adelanto tecnológico. Entonces, por eso la era del progreso fue acogida con muchísimo entusiasmo en todos lados. Llegó el ferrocarril, que es el símbolo del progreso. El ferrocarril y las chimeneas de las fábricas. Ahí se ven las estructuras de hierro, que son las estructuras características de la arquitectura de esta época, y a la derecha una de las muchísimas estaciones ferroviarias que con distinta envergadura jalonaron las redes ferroviarias de nuestro país. En nuestra Mendoza, las bodegas de fin del siglo XIX y principios del siglo XX alcanzaron en algunos casos una envergadura extraordinaria y son algunos de nuestros patrimonios más importantes. Esta es la bodega que fue construida por dos inmigrantes italianos de apellidos Cabañaro y Grafiña a principios del siglo XX, con un estilo del norte de Italia, con una mano de obra extraordinaria en ladrillo, y es una arquitectura industrial, es una bodega, pero tomaron el modelo de unas fortalezas o de unos palacios medio fortificados del norte de Italia. Estaban hechas por ingenieros en realidad, pero en esa época los ingenieros también estudiaban bellas artes, porque la arquitectura se entendía como algo que tenía que tener mucho ornamento y estilo histórico. Pero si ustedes miran las ventanas, tienen estructuras de hierro, de perfilería de hierro. ¿No? Está mostrando que en realidad es un edificio de la era industrial, de la era del progreso. Esta bodega afortunadamente fue comprada hace unos años por Trapiche. Hoy justamente la tiene como su patrimonio de la empresa y se puede visitar. Es magnífica, muy recomendable ir a visitar esta bodega patrimonio mendocino. Junto a estas bodegas, esto pertenece a Rodeo del Medio, otro pueblo donde se establecieron los salesianos, llamados por una gran propietaria de Rodeo del Medio, que era Lucila Barrio Nuevo Pescara de Bombal, una señora que al quedar viuda trajo a los salesianos y trajo también a la orden de mujeres de la orden salesiana, que son las monjas de María Auxiliadora.
por eso están las monjas de María Auxiliadora y por eso está el Colegio de los Salesianos, tan importante para la vitivinicultura mendocina y para la agricultura en general, en Rodeo del Medio. Estas son las casas de la época, construidas de una manera excelente, han durado, son espléndidas, las casas chorizo, que algunas eran las de las esquinas, y en las esquinas se construían ya en esa época ochavas, porque empezaba a introducirse también el automóvil. Entonces, para mejorar la visual, al llegar a una esquina, los coches, se hacían estas ochavas, que en la época colonial no habían existido. La arquitectura en ladrillo de muy buena calidad. Saltando en el tiempo, ya llegando al siglo XX y después a nosotros, la arquitectura residencial popular, digamos, como antes habían sido las casas chorizo, empezó a ser tomada por cooperativas de vivienda financiadas por el Instituto Provincial de la Vivienda con fondos, a lo mejor del Banco Interamericano de Desarrollo, con fondos de la Nación, en fin, depende. Pero estas son las viviendas de los barrios que ustedes tanto conocen porque pertenecen a esta era. Son conjuntos habitacionales de baja densidad de población que son unidades repetitivas que forman parte de unos procesos licitatorios con los cuales se van solucionando el déficit de vivienda que siempre tiene la Argentina causado, realmente me interesa señalar esto, por la migración de los pobladores rurales hacia los centros urbanos, porque los centros urbanos se han transformado en grandes imanes, atractores de gente. A medida que las ciudades se han ido como endiosando, entre comillas, celebrando y teniendo más oportunidades, digamos, apareciendo como con más oportunidades o con más diversión, con más heterogeneidad de trabajos, al mismo tiempo ha habido, lamentablemente, un descuido político por lo que significa la vida rural. Entonces, los pueblos rurales han ido languideciendo, los muchachos jóvenes han ido soñando y se han ido yendo de esos lugares para ir a los bordes de las ciudades, donde a veces no tienen la preparación suficiente, la ciudad no los necesita con esa preparación insuficiente para la ciudad. Entonces se producen estos barrios populares que quedan como cinturones de pobreza lamentables, que generan eso que se llama el déficit de vivienda, déficit que nunca va a poder ser resuelto porque va creciendo, la población crece, los pueblos rurales siguen sin tener oportunidades, los chicos se siguen yendo, en fin. La raíz del problema está en la emigración de los pueblos rurales, que debería ser una de las cosas de la política que más se ocupen en realidad, fortalecer una buena vida, una vida digna con todo lo que es necesario en los pequeños pueblos rurales, que esta pandemia ha hecho ver que son formas de vida potencialmente extraordinarias. Las ciudades, en cambio, también aparecen estos conjuntos residenciales de alta densidad, realizados por desarrolladores, como en todas las grandes ciudades del mundo, donde la densidad de población aumenta porque mucha más gente concentrada en menos espacio, entonces hay mayor densidad, son conjuntos habitacionales de alta densidad. Este está ubicado frente a la Plaza España, en el centro de Mendoza. Y también tenemos alguna arquitectura ícono, esa especial, como es el de Parc, un centro cultural que está en Guaymallén, también queriendo parecerse a la arquitectura de los centros culturales que se han hecho a fin del siglo XX y que se siguen haciendo, ahora no con la pandemia, obvio, en todos los lugares del mundo, ¿no? Que son espacios multiuso, multipropósitos, se hacen exposiciones, ferias de libros, conferencias, cine, teatro, ventas de cosas, en fin, multipropósitos estos centros culturales. Y en la arquitectura del vino, ahora vamos a dedicarnos un momentito a la arquitectura del vino, también han estado ocurriendo en estos tiempos cosas fuera de lo común. Esta primera imagen la puse porque ganó el oro mundial el año pasado. Pertenece a Bodega Zucardi y es de los de arquitectos argentinos, mendocinos, Raganato y Mora Hughes, que son dos estudios que han trabajado en esta obra muy importante. Fíjense, una obra muy dramática, la fotografía es extraordinaria,
y aparece el material con que ha sido construido, que son los áridos, toda la piedra bola y toda la piedra que nosotros estamos acostumbrados a ver, porque son los restos erosionados de los Andes, una arquitectura muy tectónica, maciza, fuerte, andina, y esa cúpula metálica refleja las horas del día, así que hay mucha poesía en esta obra de arquitectura. Y hay otras propuestas también. El mismo estudio de Maura Hughes hizo una bodega recientemente, todavía no se termina, que se llama Maal Wines, M-A-A-L, con estas casas que se usan para comerciar en ultramar, contenedores. Pero lo particular es que el dueño, que es un extranjero, les pidió que utilizaran solamente materiales usados. Él quería una obra con reciclaje, y toda la obra se hizo con los containers usados, pero despintados, con todos los sellos y con todo lo que se les pone a los containers cuando hacen sus grandes travesías intercontinentales, y con maderas de ferrocarril, haciendo grandes planos. Todo lo que se ha usado en esta bodega es reciclado. Por eso me interesó ponerla, porque es una propuesta diferente que está hablando de Mendoza en la era de la globalización. Es una obra extraña, diferente, no está hecha con los materiales naturales del lugar, pero son materiales que han llegado al lugar, que están aquí y que no se tienen que transformar en chatarra, sino que se les puede dar un nuevo uso. Por eso me interesó mucho ponerlo, porque forma parte de la sustentabilidad. Esta es una obra nuestra que hicimos hace muchos años, en el año 2005 más o menos, que es Bodega Séptima, en el camino a Chile. Es una obra más tectónica, porque es una obra que es lineal, está orientada a esa gran fachada al norte, recibe muchísimo sol, y el sol no es bueno para el vino. Por lo tanto, decidimos hacer las paredes en rocas muy grandes. La bodega es muy sencilla, porque el vino se produce en forma lineal. Entra la uva por la izquierda a un patio de vendimia, y todo el proceso de elaboración del vino, fermentación, conservación, fraccionamiento, se va dando a lo largo de ese eje, hasta que del otro lado sale la botella ya fraccionada para la venta. Esas escalinatas que están al frente son para el turismo, porque el turismo hace un recorrido por la viña, primero mira la montaña, después gira, mira hacia la bodega, entre medio de viñas, llega, estaciona a los costados, y los visitantes suben por esas escaleras a un centro de visitantes, a un restaurante que se encuentra en el patio de arriba. Ahí se ve un arco, un marco, un pórtico, que permite entrar al restaurante, y de ese restaurante se pasa a una terraza que mira a los Andes. Es una experiencia maravillosa mirar el orden de las viñas desde arriba, y sobre todo también mirar la cordillera, porque la cordillera de los Andes es la madre de nuestra tierra, es la madre de su agricultura, porque allí está la nieve, están los glaciares que forman los ríos y los acuíferos, el agua subterránea, con la cual se puede transformar el desierto en un oasis cultivado. Entonces, toda esta obra y el recorrido de los visitantes está concebida para mostrar de qué manera se produce todo este milagro de lo que significa la vitivinicultura en nuestras áreas andinas. En el caso de los materiales, estos son grandes rocas que en la base tienen como 1 metro cúbico, o sea, son enormes. Y las fueron construyendo, en general, artesanos de la construcción que venían de Bolivia y que son gente muy, muy fuerte, porque vienen en general de Potosí, donde el clima es muy extremo y donde, bueno, tienen ellos unas condiciones particulares y están muy bien organizados, son gente muy organizada realmente, admirable. Esta bodega Salentine fue la que dio en el año 2000 vuelta a la vitivinicultura de nuestra región, porque se basó en conceptos de sustentabilidad muy fuertes que en ese momento todavía no se estaban implementando. Fue una inversión de un señor holandés, Mike Verpon, que vino a la Argentina en una época en que se habían abierto los negocios al mundo y se podía
era tentador para los inversores extranjeros venir a hacer inversiones acá para desarrollar algo. La vitivinicultura a fines del siglo XX estaba realmente en una tremenda crisis porque la cerveza y las gaseosas competían con el vino, que había bajado muchísimo el nivel de consumo. Por lo tanto, estaba en una tremenda crisis. Estos inversores extranjeros, que a veces son denostados y se los menosprecia y se dice ¿para qué vienen? Vinieron porque aquí había una oportunidad, obviamente, de hacer negocios, pero también una oportunidad de hacer grandes emprendimientos que han quedado funcionando y son parte de nuestro patrimonio. Aquí este señor Minderpont, nosotros le propusimos que para hacer una bodega con identidad del lugar, que es lo que él quería, hagamos una bodega que no parezca de otro lado, que sea una bodega auténticamente mendocina. Le dijimos entonces, para ser auténticamente mendocina, tenemos que conservar la memoria del suelo nativo, de su vegetación, del monte. Esto está en el Alto Valle de Uco. Y fue la primera gran bodega del Valle de Uco abierta al turismo. La que se creó, la que se diseñó para mostrar lo que es la vitivinicultura mendocina. En realidad, en esta imagen que estamos viendo desde arriba, se ve todo el monte. La bodega no está rodeada por viñedos. Los viñedos están más allá. Este señor destinó 50 hectáreas de monte nativo para una reserva de flora y fauna autóctonas para conservar la memoria de lo que era el Valle de Uco, porque él dijo, después de mi inversión seguramente el Valle de Uco se va a desarrollar mucho más. Y así fue. Entonces, lo primero que se hizo fue la bodega, que es el edificio que está abajo en la fotografía, en forma de cruz. Y para que hubiera una emoción sobre la visita de los visitantes, que la experiencia fuera más emocionante, el recorrido de los visitantes lo hicimos por un lado de la bodega, y en cambio el recorrido del trabajo, tanto la llegada de la vendimia como la llegada de insumos y la salida del producto terminado, se hizo, de lo que mueve mucho camión, se hizo por el lado contrario. Entonces, de esa manera, es muy poética la experiencia de la bodega Salentay. Después de haber hecho la bodega en forma de cruz, se hizo la capilla, que es eso pequeñito que está en el otro extremo, porque el señor quiso hacer una celebración a la gente que tan trabajadora era en sus viñas, que tanto estaba haciendo por el desarrollo de este lugar, y a la tierra tan generosa. Y por eso hicimos una arquitectura de tierra en esa pequeña capilla. Y después él dijo, está viniendo tanta gente a visitar esto que vamos a tener que hacer un centro de visitantes. Y por eso hicimos Quilca, que es el edificio que está en el medio, que está destinado a recibir justamente a la gente que viene a visitar, al turismo, y que tiene un patio, tiene un lounge de recepción donde se organizan las visitas guiadas a la bodega, tiene un restaurante, un bar de vinos, un auditorio, y todas las partes de máquinas y todos los servicios están ubicados en un subsuelo, de manera que este edificio está rodeado de galerías para que el paisaje sea lo verdaderamente importante. Este es el edificio Quilca, el centro de visitantes, allá atrás se puede ver la bodega. Justamente la bodega, que es lo que está en el fondo del recorrido, un recorrido que se camina por un eje hasta llegar a la bodega, al fondo de la bodega se ven las cumbres nevadas más altas de la parte de la cordillera que está allí. Y también se puede ver cómo utilizamos, por primera vez en Mendoza, esa piedra que son restos erosionados de los Andes. Una arquitectura muy sustentable, primero por su gran mantenimiento, porque esto que es hormigón con piedra que se mete en la masa del hormigón y luego con mangueras de alta presión de agua, se le saca antes de que haya fraguado el cemento de la superficie, aparecen todas las piedras, las rocas, el ripio, todo, y el mantenimiento es nulo, nunca jamás hay que pintar de nuevo. Aparte, son muros gruesos que tienen mucha inercia térmica, eso significa que retardan el paso de la onda de calor de adentro hacia afuera o al revés, depende de la época del año, y conservan muy bien la temperatura interior. En la parte de la derecha se puede ver el ingreso de visitantes, amplias galerías a un patio central,
Y en la parte de atrás se puede ver amplias galerías mirando hacia la montaña y hacia el camino que continúa hacia la bodega. En cambio, se puede ver también abajo en la foto una bajada en rampa que va a ir al subsuelo, donde está todo el servicio. Son edificios que complementan las bodegas porque son diseñados especialmente para el turismo. Este es el patio de Bodega Salentein, el patio de recepción de visitantes, que tiene arte, porque hubo ahí también una generosa y un acto muy generoso del propietario, este señor holandés, porque hizo una colección de arte argentino contemporáneo muy importante, que también está en la pared opuesta que estamos viendo acá en la foto. Esos murales fueron especialmente hechos para este caso, ¿no? Y lo mismo es el lechuzo que está en el medio, el lechuzo bodeguero que está en el medio del espejo de agua de las galerías. Y al fondo, a la izquierda, se ve el lounge de recepción, donde se organizan las visitas para ir o al restaurante a la derecha o al wine bar a la izquierda, o seguir hacia adelante, hacia la bodega. Este es el centro de la bodega Salentein, que, si recuerdan que tenía una forma de cruz, cuando lo miramos en el techo, en la primera foto, tiene bóvedas abajo en el subsuelo, donde están las cavas de barricas, porque esas bóvedas están sosteniendo los tanques de fermentación de acero inoxidable que están arriba. Pero lo que más me interesa decir aquí, como estamos hablando de sustentabilidad, es que la luz solar entra por un lucernario que está en la planta de arriba y que, como hemos hecho este agujero, este balcón, se puede mirar desde arriba hacia abajo, pero también la luz del sol natural entra desde arriba iluminando la parte central de las cavas. Así que la luz siempre tiene que ser muy controlada porque la luz del sol también es muy calurosa, pero es muy sustentable, por supuesto, utilizarla. Mendoza, para ya seguir cerrando, tiene una gran virtud como conjunto urbano, donde la arquitectura y el paisaje han sido unidos de una manera magistral. Es una ciudad oasis, porque es una ciudad de desierto, pero que gracias al buen trazado de las acequias de riego, se ha podido mantener y hacer crecer de esta manera maravillosa los árboles para crear sombra en las calles y modificar la experiencia del clima. Imagínense, en La Rioja uno no podría salir a la hora de la siesta a caminar por la ciudad. En cambio en Mendoza sí. En Mendoza las plazas y los árboles en las calles permiten cambiar el microclima. Justamente estamos mirando allí un conjunto de casas chorizo donde vivieron los gobernadores Francisco Civit y Emilio Civit, que está en la calle Montevideo llegando a Plaza Italia. La casa más antigua de la ciudad es esa celeste que está en el medio de la cuadra, donde funciona hoy la Junta de Estudios Históricos y el Museo del Pasado Cuyano. No dejen de visitarlo, porque allí vivió, esa casa la hizo hacer en 1873, o sea, 10 años, un poquito más de 10 años, 12 años después del terremoto que destruyó la Mendoza colonial en 1861. En 1873 ya la ciudad se estaba reconstruyendo, un poquito desfasada, ya el centro no iba a ser la plaza que hoy llamamos fundacional Pedro del Castillo, sino que iba a ser la Plaza Independencia con sus 4 plazas alrededor. Entonces estaban haciendo algunas primeras casas. Entre esas primeras casas, la que hoy queda como más antigua es esta casa que perteneció a Francisco Civit, padre de Emilio Civit, el político que llevó adelante la creación del Parque General San Martín. Así que esas 2 casas, la del padre y la del hijo que está en la esquina, que hoy hay una vinería, son casas del patrimonio más importante de Mendoza. Pero cuando nosotros miramos ahora desde arriba, ¿qué es Mendoza, ciudad oasis? Me gusta hacer este dibujo. Nuestra ciudad tiene una enorme importancia para el urbanismo de oasis. Ha creado con un sistema de riego de acequias que siguen el trazado de las calles y permiten el crecimiento de hileras cruzadas de árboles, y adentro de esas manzanas rodeadas por árboles se inserta la arquitectura, que la arquitectura tiene a su vez patios interiores. Todo esto
es un ensamble extraordinario, como les decía, sustentable para el clima, una ciudad modelo, que recibe el agua por la naturaleza. Ahí se ven las montañas nevadas, el sol, el agua que baja y que da, digamos, uno de los 3 grandes componentes de nuestra ciudad oasis. Una ciudad que hoy va creciendo con su arquitectura. En algunos momentos, como es la arquitectura internacional de hoy, emergen estos edificios de alta densidad que superan las copas de los árboles, pero en general, por suerte, casi toda la ciudad se mantiene cobijada, como se ve más atrás en el fondo, por la masa arbórea regada por acequias. Así que bueno, con esta imagen de la arquitectura urbana de Mendoza, cierro esta presentación. Ahora voy a buscar para compartir nuevamente la... A ver cómo hago para acá. Compartir pantalla, compartir. Ahí creo que estamos, ¿verdad? ¿Me están viendo? ¿Me están viendo ahí? A ver, no escucho, pero yo tengo... Sí, ahí está, tenemos todos los micrófonos silenciados. Bueno, perfecto. Sí, ahí hemos vuelto todos al mosaico. Bueno. Perdonen bueno, lo que me ocurrió con la tos, pero la sequedad del aire en Mendoza es tan fuerte que ocurren estas cosas. Y estamos añorando estas lluvias que han pasado apenas unas nubecitas que han dejado muy poquita agua. Bueno, excelente la presentación, muchísimas gracias, Eliana. Bueno. Espero que hayan estado tomando nota. Pero bueno, si no han estado tomando nota, quedará subido para que después lo escuchen. Exacto, tenemos el video. Janet, ¿te parece que pasemos a las preguntas? Sí, bueno, Eliana, muchas gracias por tu posición. Y sí, algunas preguntas. Hay 2 ahí en el chat que son de una alumna, de Gabriela Villalba. Yo las transcribí ahí. Una es, ¿qué tipos de proyectos ha realizado en mayor número a lo largo de su carrera? Y la otra es, ¿qué piensa a la hora de hacer un proyecto arquitectónico? Bueno, como todo arquitecto, nosotros hemos trabajado muchísimo en la arquitectura residencial, o sea, en casas, seguimos trabajando en casas, pero lo que más nos ha ocupado nuestro tiempo y las obras que han sido más conocidas y que tienen más envergadura son las obras de bodegas. Hemos hecho más de 30 bodegas en Mendoza y en otros lugares del mundo, de la Argentina y del mundo también. Ahora, por ejemplo, estamos en una bodega en Rusia y otra bodega en México, porque el tema de la arquitectura del vino, que antes no existía como tal, eran galpones, en realidad, con esto del turismo, se ha transformado en un tema de arquitectura. Es diseñado hoy, una bodega hoy es diseñada por arquitectos, para justamente crear todos los espacios de hospitalidad y para diseñar también los circuitos dentro de las bodegas, porque no se puede pasar por cualquier parte, por cuestiones de cuidado del vino, no molestar, no se puede, no todo es interesante para ver. Entonces, cuando uno está diseñando una bodega para el turismo, tiene que pensar en espacios industriales que se van a visitar y en espacios no industriales donde la gente, los visitantes, van a hacer cosas importantes, como por ejemplo degustaciones, maridajes con gastronomía, o eventos de arte, o eventos de deportes. Hay muchísimos eventos turísticos que siempre están siendo renovados, se ha inventado mucha creatividad en eso, y los espacios arquitectónicos, tanto interiores como exteriores, los parques, los jardines, los patios, tienen que ser diseñados con mucha flexibilidad y con buenos servicios para que todo eso se pueda realizar. Eso por una primera parte de la pregunta. Y la segunda parte es muy importante conocer el programa. En la arquitectura se llama programa cuando a uno le dicen qué es lo que uno tiene que hacer. En general es un programa que dice el número de locales. El número de locales, por ejemplo, en una bodega es recepción de vendimia, en una galería, donde suele haber unas máquinas, espacio de fermentación y conservación, donde va a haber tanques
de acero inoxidable. Después están los espacios de conservación, que son en barricas o en cubas, que tienen que tener, nos dicen qué cantidad, y uno ya más o menos va sabiendo las medidas de todas esas cosas. Después las líneas de fraccionamiento. Eso se llama programa, los espacios de personal, programa. Es un listado de locales con sus dimensiones y características. Pero con un programa, un arquitecto no solamente trabaja. Después viene lo que es la comprensión, la interpretación del tema. De la interpretación del tema. Si es una bodega, nosotros hemos hecho bodegas de vino, hemos hecho bodegas de pisco, hemos hecho bodegas de Singani en Bolivia, hemos hecho destiladoras de ron en el Caribe. O sea, cada bebida tiene como su magia, su mística, su característica que la arquitectura tiene que expresar o que se tienen que hacer espacios preparados. Por una cervecería que hicimos en la Patagonia, que se llama Cervecería Patagonia, en el espacio del bar, de la cervecería, están puestos arriba como de un escenario las grandes cocinas de cobre, las destiladoras, las máquinas esas, o los artefactos de cobre que son más altos que yo, y que están ahí como, y la gente se ve cómo trabaja y todo eso, y la gente está en el bar mirando. O sea, cada tema da la oportunidad de imaginar algo atractivo para el turismo, en este caso, son espacios turísticos, y también hay que interpretar la marca, porque nosotros hemos hecho 30 bodegas o más, y cada bodega tiene su propia imagen de marca pensada. La arquitectura tiene que contribuir a afirmar esa imagen de marca. Por eso la arquitectura de marcas para empresas no puede ser repetitiva. Nosotros nunca podríamos haber repetido una bodega porque no nos habrían llamado el competidor jamás. Cuando uno ha podido hacer esa interpretación más personalizada de la marca, del tema y también del lugar donde se va a construir la obra, o sea, del contexto, eso ayuda muchísimo a hacer que cada obra sea única. Y es muy importante también pensar que los visitantes, que muchas veces no conocen el tema y no se van a interesar tanto en lo técnico, porque no son especialistas, van así buscar experiencias, que en este caso son experiencias diferentes, emociones. Por ejemplo, cuando empezamos a hacer las primeras bodegas en Mendoza, cuando era la época de la crisis, se necesitaba volverle a dar prestigio al vino, a mostrarlo como una bebida noble. Entonces, por eso hay esa simetría cuando uno entra a esas primeras bodegas del siglo XXI, que parecen templos. Han sido pensados para crear en el visitante esa sensación de respeto por algo que está muy bien hecho, que tiene gran valor, gran importancia. Las bodegas de ahora, en cambio, como ese prestigio, el vino ya lo ganó, se pueden trabajar de una manera más lúdica. Por eso lo de los contenedores, por eso otro tipo de colores, y otras experiencias, más de juego, más de divertimento, porque es otro momento de la historia del vino en Mendoza. Estamos hablando de un cambio que se ha dado realmente en muy poquito tiempo, porque sí, estamos hablando de 20, 25 años nada más. Exacto. ¿Cómo se vivió este cambio? Porque cuando hablamos de las bodegas tradicionales, estas que vimos en las imágenes, que tenían construidas con ladrillo, como grandes estructuras generalmente de planta rectangular o cuadrada, y luego más en el siglo XX estas bodegas de cooperativas que tenían estos grandes cilindros, que eran los tanques, ¿sí? ¿Cómo se vivió ese cambio cuando de repente las bodegas empezaron a aparecer de una forma más, de estas formas raras, no vistas anteriormente, pero que a la vez rompían con esta estructura que venía de la colonia, de los tiempos de, digamos, de una arquitectura propiamente de Argentina, y empiezan a entambarse más con el paisaje? ¿Cómo fue vivido por la comunidad? Cuando en realidad, es importante la pregunta, porque Mendoza fue pionera en eso, en una arquitectura del paisaje. Cuando vinieron estos primeros inversores, que estamos hablando de más o menos el año 1995, nosotros Bodega Salentine la proyectamos en 1997, o sea, era fines del siglo XIX. Era en plena época de crisis donde no había idea de que esto podía surgir. Tanto es así que mis amigos arquitectos me decían, pero qué tema ridículo, es como si fuera, no sé, hacer un galpón para empacar ajo, que no tengo nada contra eso, al contrario, me encantaría que el ajo pudiera tener
que tenga y que se visiten, es una cosa importante, es arquitectura de la producción. Pero eran galpones, no tenían creatividad arquitectónica. Pero estos primeros inversores, primero el holandés, después hubo un inversor, el Séptima, la de Rocas, que mostré, es de unos catalanes, después hubo franceses, y mucha gente de distintos lugares, después por supuesto también argentinos. Todos querían identidad del lugar. Identidad del lugar. ¿Cómo busca uno identidad del lugar? ¿Cómo la crea la identidad del lugar? Y bueno, relacionando la arquitectura con su contexto. Para nosotros esa fue la clave, ese fue el camino. Una arquitectura que esté muy inserta, muy bien inserta en el contexto donde se encuentra, contexto natural, obviamente, porque las bodegas están en las fincas. Entonces, que la montaña, que el desierto, que los materiales naturales. ¿Cuál es el material natural? Natural. Y las rocas que bajan digamos, han ido bajando a la planicie, y nosotros tenemos un suelo aluvial que está formado por estratos muy profundos de restos erosionados de los Andes. Acuérdense que los Andes fue un plegamiento que levantó fondos marinos, por eso cuando uno anda por la precordillera o la cordillera, ve que hay algunas montañas que están formadas por aglomerados de piedras. Esos son fondos marinos levantados en el plegamiento. Pero en el plegamiento también se levantaron estratos rocosos de algunos escudos muy antiguos del planeta que se levantaron, y por eso uno ve otras partes donde las rocas aparecen inclinadas. Bueno, ¿con qué material se puede trabajar acá? Y con las piedras. ¿Con cuáles? Con las de los aglomerados, de los pétreos, esos que son todos así. Hay que pensar que fueron fondos marinos. Es muy importante. Entonces los discursos que uno puede decir, los argumentos, cuando uno va explicando las bodegas, puede hablar de la tierra, cómo se formó la tierra, cómo surgió la montaña, cómo baja el agua, por qué tenemos agua en el desierto, y para qué sirve, y cómo podemos hacer florecer el desierto. Entonces, la relación de una arquitectura con el paisaje natural y cultural nos permitió lograr identidad. Y nos dio un margen de flexibilidad para que siempre dentro de esos mismos marcos de la arquitectura del paisaje pudiéramos hacer variantes. Bien, muchísimas gracias. Hay otras preguntitas por acá. Bueno, hay una que un poco ha salido, que es si tiene alguna tendencia a la hora de realizar un proyecto. Si tengo, a ver. ¿Alguna tendencia a la hora de realizar un proyecto? ¿Hay una tendencia particular sí, o se va generando? Tengo una tendencia particular que, bueno, yo he tenido una formación, no se escuchó mi currículum cuando Janet lo estaba leyendo, pero lo digo ahora. He tenido muchísimos años, 30 años de mi vida he sido profesora universitaria en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Mendoza. ¿Y en qué materia he dado yo? Como lo hacía paralelamente a mi estudio particular, no quise ser profesora de diseño en la facultad. A mí siempre me ha gustado mucho estudiar. Entonces, quise ser profesora de historia, de la arquitectura, del urbanismo y del territorio, del poblamiento del territorio. Entonces, esa vocación por ese tipo de intereses me llevó a trabajar mucho con patrimonio y a trabajar con muchas asociaciones relacionadas con el patrimonio, con ICOMOS, que ahora soy miembro del Comité Científico Internacional de ICOMOS. ICOMOS es una institución que es asesora, consultora de UNESCO sobre temas de patrimonio. Estoy en el tema de paisajes culturales. Entonces, ¿qué es lo que tengo como particularidad? Me interesa el patrimonio. Tengo la conciencia de que nosotros hoy también estamos construyendo patrimonio. Nos tomamos en serio que estamos construyendo patrimonio para el futuro, que estamos indicando un momento de nuestra historia, un momento en que la búsqueda de la identidad se expresa, y la búsqueda de la puesta en valor de nuestra producción agrícola, que es una gran fortaleza de Mendoza, la agricultura, y que la queremos poner en valor. Por eso hace un rato les decía que me interesa tanto ahora indagar en el paisaje hortícola, en el paisaje frutícola, porque bueno, el patrimonio cultural
no es solamente obra construida, el patrimonio cultural también es intangible, son las actividades de las personas, a las cuales los arquitectos tenemos que ayudarles a crear espacios dignos, espacios funcionales, espacios apropiados para la era de hoy, y que sean visitables, porque hay que comunicar todo eso. Bien, vinculado con eso también aquí preguntan si la sequedad del clima afecta a los proyectos arquitectónicos. Sí, claro. Los proyectos arquitectónicos, para ser sustentables, tienen que atender a todas las características del clima. Las grandes dilataciones y contracciones térmicas, porque por ahí tenemos una tremenda humedad y una tremenda sequedad, un viento sonda puede llevar la humedad casi a cero en esos momentos clave, púlmines de un viento sonda. Y a los 2 días puede venir del sur nubes, lluvia, fuerte lluvia, puede haber mucha humedad. Entonces, los materiales de construcción se dilatan y se contraen con estas diferencias térmicas y de humedad y se agrietan. Entonces, todos los temas de los techos son clave para, por ejemplo, la resolución de los techos en Mendoza es clave justamente por esa dilatación y contracción por el clima que tenemos, por los desagües de las lluvias, que nosotros creemos que no tenemos lluvias, pero cuando hay, como en todo desierto, hay chaparrones, hay aguaceros, y hay, como es una ciudad oasis, o también tenemos oasis agrícolas, hay mucha hoja suelta en el aire, que va a taponar los techos, va a taponar los desagües de los techos. Entonces, ¿cómo que no? Hay que hacer desagües, hay que hacer mantenimientos, facilidad para acceder, para que se puedan hacer los mantenimientos, sí, claro. Una pregunta que se me ocurría, o una inquietud, cuando se veían esas imágenes de la ciudad de Mendoza, de las casas tradicionales de fines del siglo XVIII y siglo XIX, ¿sí? ¿Cómo se vive esta tensión que hay en general en los centros urbanos entre la conservación y el uso del espacio para nuevos emprendimientos? Que muchas veces uno dice están dejando que la casa se caiga, se deteriore para que ya no tenga salvamento y se puedan construir ahí un edificio moderno. Claro. ¿Cómo se vive esto? Las comunidades nuestras de Argentina no tienen una conciencia del tiempo histórico como lo tienen, por ejemplo, en Europa. En Europa, desde la escuela primaria, se les enseña a los chicos a mirar lo que tienen, a sentirse orgullosos de lo que ha sido el desarrollo del lugar en que viven, aunque sea modesto, ¿no? Porque a veces uno va a algunos pueblitos, por ejemplo, a pueblitos del sur de España, pueblitos del sur de Italia, o qué sé yo dónde, que son casas chiquitas, muy, muy, muy modestas, pero que están conservadas con un encanto, con un primor, y que son muy visitadas, por supuesto, por el turismo. Y sin embargo es un patrimonio modesto. La gente de Europa está educada para apreciar su patrimonio, se los inculca, se los revela desde pequeños, desde la escuela, se los hace visitar esos lugares, se habla de los lugares, y se les cuenta esa pequeña historia local, que es absolutamente importante, porque hay que hablar de la gran historia, pero hay que hablar de la historia local, fundamentalmente, que es lo que le da a la gente la raíz con el lugar donde vive, y lo hace querer, y querer quedarse, y querer ayudar, y querer emprender. Bueno, eso pasa allá. Acá no pasa, lamentablemente. No pasa ni en el campo, no pasa en la ciudad, la gente no tiene idea de lo que es el patrimonio. Y como nunca les han enseñado, lo único que ven es que está arruinado, que está roto, que está sucio. A lo mejor a veces es cosa solo de suciedad, fíjate. Pero la gente lo ve así y dice, esto no sirve para nada. Y hay una voluntad, que es muy argentina, de deslumbrarse por lo nuevo. Así como hay una indiferencia por lo viejo, que en otros lados se lo llama antiguo, acá le dicen viejo, así en general es viejo. Y hay un delirio por lo nuevo. Y eso hace que la gente se vuelque con más interés a hacer lo nuevo. Porque también la conservación del patrimonio requiere un trabajo, de la misma manera que la construcción de algo nuevo requiere un trabajo, pero un trabajo de especialistas, la conservación de lo viejo. No siempre de especialistas académicos, porque pueden ser muy buenos obreros de la construcción que saben cómo resolver los problemas de humedad, que son frecuentes, o los problemas como zona sísmica, los problemas de algunos destraves de muros, o algunos de los
digamos, nosotros los llamamos de las enfermedades, que pueda tener las patologías que puede tener un edificio antiguo. Entonces, existe una disciplina de la conservación que se ocupa, como los médicos, de sanar ese cuerpo enfermo. Pero no siempre se requiere de grandes especialistas, a veces buenos obreros lo saben hacer. Y bueno, ojalá existe en Mendoza, existe una dirección de patrimonio que es parte del Ministerio de Cultura y Turismo, y que tiene en este momento como director a Horacio Chiavazza, que es un arqueólogo muy conocido, que ha trabajado siempre para la Municipalidad de la capital, y ha sido el director de las ruinas, de los estudios en las ruinas de San Francisco, de que está cerca del área fundacional, que era el antiguo convento de iglesia jesuita, pero después fue de los franciscanos, cuando los jesuitas fueron expulsados en el siglo XVIII. Pero bueno, Horacio Chiavazza está al frente de la Dirección de Patrimonio de la provincia, y ellos hacen muchos trabajos de este tipo, pero todavía no tienen por parte de la población el reconocimiento al mérito, al tremendo mérito que tiene llevar adelante esta conservación, conservación y protección, y a veces también orientación hacia cómo pueden ser reusados esos edificios. En este momento se está llevando a cabo, por ejemplo, para el edificio donde estaba funcionando turismo, en la calle San Martín casi Sarmiento, ese edificio ya está vacío porque turismo se mudó al centro cívico, donde está el antiguo centro de prensa. Ese edificio quedó vacío y es el antiguo edificio que fue hecho para el Jockey Club de Mendoza, un edificio magnífico, de los mejores de la época en Mendoza, a principios del siglo XX. Entonces, en este momento se está trabajando para ver cuáles podrían ser los buenos usos públicos para ese edificio. Se está haciendo un estudio desde la Dirección de Patrimonio, lo quería mencionar para que vean cómo desde esta Dirección de Patrimonio se están haciendo muchas cosas muy interesantes que ojalá después se pueda llegar a buen término. Creo que sí. Todos tenemos que colaborar para la defensa de los bienes patrimoniales. Así es, y lo más importante es conocerlos para poder defenderlos. Exactamente, es así. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacer. Bueno, Eliana, por mi parte. Si bien estuviste recién nombrando los materiales que tenemos en Mendoza para hacer estas obras de arquitectura, hay otros que son así como muy característicos de Mendoza que se diferencien, digamos, a nivel de otras provincias en Argentina. ¿O tenemos un parecido? Bueno, tenemos digamos, el área andina, que toda América del Sur es área andina, pero tiene distintas regiones. El área andina de la parte central, no la que va hacia el lado del Caribe, no la que va hacia el lado de la Patagonia, sino el área andina central. Perú, parte de Chile y parte de Argentina, esa área andina tiene unas características históricas, culturales, que han trabajado siempre con los materiales de la región, que era poca madera, casi siempre eran arbustos, chañares, algarrobos y barro. Entonces ha desarrollado una técnica que yo ahora no mostré, pero que es muy importante, que es la quincha. La quincha es una arquitectura, es un sistema constructivo, una tecnología extraordinaria, porque es un esqueleto de madera que es muy flexible, muy buen comportamiento para el sismo. Yo hago el movimiento así porque son todas piezas articuladas porque a veces están atadas o están tomadas de alguna manera, pero son piezas que se entrecruzan los espacios vacíos en ese esqueleto con alambres, por ejemplo, ahora, y después o con juncos o con caña o con alguna fibra se termina embarrando y se termina revocando, tomando la forma de ese esqueleto. A mí me encantan las quinchas de algarrobo porque tienen formas muy orgánicas. Hay una arquitecta que se llama Adriana Sagua, que quiero mucho, que fue alumna mía en la facultad hace muy 1000 años, que se ha especializado, Adriana Sagua, en construcciones de adobe, de quincha, y también está en Lavalle Ana Castillo, también querida Ana Castillo, que ha hecho tanto por la arquitectura de tierra, ¿no? Que ha logrado incluso que se la reconozca como una posibilidad de construir
en las regiones, no del centro de la ciudad, por supuesto, pero sí en las regiones más, en las zonas más apartadas de Mendoza, en el campo, en las ciudades y en los pueblos. Importantísimo eso, porque la arquitectura de tierra tiene sus bemoles para el diseño, o sea, no podés hacer cualquier cosa. Tiene una forma de vincular los elementos, de hacer los agujeros en ciertas partes, porque estamos en zona sísmica y en zona donde también hay lluvias. Por lo tanto, tiene sus bemoles, hay que saberlo hacer. Pero es muy buena la pregunta porque me permitió hablar de eso. Y después están los hidrófugos, que con la penca se corta, se hierve y se hacen esos jugos que se meten después, se pinta o se le mete al mismo barro para que quede hidrófugo, para que no le afecte la humedad. Hay mucha tecnología antigua que la gente que está trabajando en tierra conoce y comunica, por suerte, hoy para seguir haciendo esas bellas arquitecturas de tierra. Ahí va a ser una acotación, que bueno, en estos momentos el edificio donde está Turismo de la Valle está hecho con esos materiales y con esa técnica, así que es muy interesante para visitar y también, como vos lo dijiste, nuestro departamento tiene autorización y creo que es el único en la provincia de Mendoza que se pueden hacer este tipo de construcciones y es aceptado arquitectónicamente por el municipio, así que me parece que sería interesante fortalecer también en nuestro departamento ese tipo de construcción que tiene que ver con nuestro entorno, como vos decías. Si Creo que está autorizado en La Valle y en San Carlos, me parece, en algunas zonas. San Carlos y Malargüe y San Carlos, exactamente. Adriana Sagua también ha estado influyendo, porque ella es del sur de Mendoza y ha estado influyendo allá. Ella creo que también está haciendo cosas en La Valle, Adriana, me parece. Sí, sin duda, absolutamente sin duda la arquitectura lavallina tiene que tomar la tierra como un hito de su identidad, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Me quedó dando vuelta lo de la arquitectura de la producción, los galpones de ajo que tenemos, la verdad es que hay ahí toda una beta para introducir. Claro que sí, claro que sí. Y el melón y la sandía, tendríamos que ver cómo introducimos la arquitectura en el melón y la sandía. Me acuerdo porque yo he ido mucho, estuve casada con un arquitecto sanjuanino y íbamos mucho a La Valle por la Ruta 40 y esos lugares cuando uno llegaba a Mediagua, por ahí, que tenían esas exposiciones, ¿no? Con una especie de tableros donde ponían los melones formando diseños con sus colores y sus cosas. Es maravilloso todo lo que se puede hacer. Así que no pierdan la oportunidad de entusiasmar a sus arquitectos para que se prendan en esa ola porque les va a ir fantásticamente bien. Seguro que sí. Bueno, creo que ya para finalizar, no sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta. Bueno, yo por mi parte te voy a volver un poquito para atrás, lo que decías recién, Eliana, de paisaje cultural que hablabas. En Mendoza, ¿hay algún lugar, algún departamento en el que se esté trabajando? ¿Podrías dar algún ejemplo? Sí, a ver, La Valle, la zona de las lagunas, el desierto de los pastores, de los criadores de cabras, extraordinariamente interesante con los sitios de humedal, que hay que decir, ¿dónde están los humedales, restos de aquellas lagunas? Hacer visitar eso y después hacer visitar cómo de pescadores pasaron a puesteros de cabras, por ejemplo, ese es un argumento extraordinariamente interesante. Y bueno, ahí está desaguando el río San Juan, está bajando el río Desaguadero, o sea, hay una confluencia lacustre y es un sitio Ramsar, bueno, ya lo dijimos. Eso es una identidad particular. Ayer estuve en San Carlos, porque estamos con obras allá, y estaba mirando cómo en San Carlos, a diferencia de Tunuyán, que es otro enclave que ya menciono, en San Carlos empieza un ambiente patagónico, empiezan esas llanuras maravillosas, que en esta zona, que hay mucha agua todavía, en el sur de Mendoza, son verdes. Y ya cuando bajamos más del río Limay, del río Neuquén, de los ríos sur de Mendoza, el Grande, el Barrancas, después está el río Neuquén, ya nos metemos en Neuquén, el río Limay, que forman el Negro, ya se va poniendo, después del río Negro se va poniendo seca, parece la estepa patagónica. Pero al norte del río Negro, en la Nor Patagonia y el sur de Mendoza, hay
todavía verde. Entonces ese es otro territorio. Y el maravilloso Tunuyán, que es un vergel realmente, porque tiene acuíferos y tiene escurrimientos superficiales abundantísimos y tiene unas diferencias topográficas importantes. Es otra identidad tan diferente. Después la precordillera, y después las altas cumbres de la cordillera, los valles intermedios. O sea, las localidades, cada una tiene una identidad de paisaje cultural propia, y en conjunto ese racimo de identidades localizadas en el territorio forman la identidad del paisaje cultural mendocino, que no es una solo, ¿no? Sino que es ese racimo de situaciones maravillosas para conocer. Bueno, sin más preguntas, Eliana, por mi parte, muchísimas gracias por contar tu experiencia y de alguna manera poder hacer llegar a los alumnos de la carrera para que amplíen un poco más sus conocimientos, que hay mucho por hablar, igual hay mucho por hablar, hay mucho por ahondar, sí, hay mucho, como dice Cristian, por visitar sobre todo. Pero bueno, hay por que mi parte, despertar la curiosidad y después también que la gente se mueva sola, no tiene que esperar que lo muevan. Es un defecto humano esperar que te muevan. Vos tenés que desarrollar tu propio motor, sentir curiosidad, interés por las cosas y moverte. Es lindo, y mientras más te vas moviendo, más tus neuronas se van conectando, más relaciones vas haciendo y el mundo te parece mucho más atractivo. Así es, y disfrutable. Exacto, porque mientras uno más ve, más disfruta después, más se sorprende. Parece al revés, que mientras uno menos conoce se sorprende más, y es al revés, mientras uno más conoce, más sorpresa le genera después cosas que antes pasaban desapercibidas. Es así, es insondable eso, es así, tal cual. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, ha sido un gusto estar con ustedes, y en algún momento me voy a ir a visitar el centro, digamos la dirección. ¿Es la dirección de patrimonio o cuál edificio? El de Quincha en la Valle. La dirección de turismo. La dirección de turismo, sí. Está pegado al Museo Histórico de la Valle. Está en el mismo predio, podemos decir. Bueno, ya me voy a contactar con Anita para ir a hacer una visita por allá. Así que bueno, un saludo muy cariñoso para todos ustedes y gracias. Muchísimas gracias. Ok. Chao, hasta luego. Muchísimas gracias.